Hoy es domingo 12 de noviembre del año 2023. Este es el audiovideo número 72 con el tema de las trompetas-22. Detrás de cada ídolo hay un demonio. Por eso el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo dice que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. De esto es de lo que comentaré en esta tercera parte. Hay que recordar que el mensaje a las iglesias es para conocer el estado espiritual del pueblo elegido por Dios. Voy a leer Apocalipsis 17, versículos 1 y 2. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Una mujer y una ciudad son símbolos de la verdadera iglesia. Apocalipsis 21, versículos 9 y 10. La gran ramera imita como mujer y como ciudad. Apocalipsis 17, versículo 18. Como mujer, los reyes de la tierra han fornicado con ella. Apocalipsis 18, 3. Y los moradores de la tierra, entre paréntesis, los que piensan en las cosas de la carne. Romanos 8:5 y Filipenses 3:19. Cierro el paréntesis. Se han embriagado con el vino de su fornicación. Voy a leer Apocalipsis capítulo 18, versículo 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Todo esto se logra por medio de la doctrina de Balaam. Voy a leer Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Ahora voy a leer en el libro de Judas el versículo 11. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. La que está sentada sobre muchas aguas. En Apocalipsis 17:15 lo voy a leer. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. A partir del llamamiento que Dios hace a Abraham, Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. El nombre de Abraham sin H
Nehemías capítulo 9, versículo 7. Y la formación del pueblo israelita. Dios eligió a este pueblo para preservarlo de la idolatría de todos los pueblos, para que fuera un testigo del Dios único, para que preservara las revelaciones, las profecías, la ley y traer al Mesías a este mundo. Los demás pueblos fuera de este son gentiles. Así se les menciona en la Biblia. El que no es israelita o judío es gentil. Este es otro tema, ya que no todo el que desciende de Israel es israelita. Y lo mismo ocurre con los cristianos. Si Dios quiere, luego comentaré. Lo que sucedió al pueblo elegido por Dios en el desierto es un ejemplo para nosotros. Primera de Corintios 10, del 1 al 15. Para que no cometamos los mismos pecados que cometieron ellos. Cometieron idolatría y fornicación y cayeron en un día 23,000. Los gentiles celebran fiestas que no son de Dios, como la Navidad, que está llena de idolatría. Esto los lleva a sacrificar a otros dioses, entre comillas, y no a Dios. Y esto es fornicar. Hoy están cayendo muchos. Voy a leer Primera de Corintios 10, versículos 7 y 8. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Idolatrar es adorar ídolos. Fornicar es unión carnal fuera del matrimonio. Voy a leer Segunda de Corintios capítulo 11, versículos 1 y 2. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. La iglesia de Cristo es virgen. La doctrina de Balaam está retenida en la iglesia que está en Pérgamo. En sentido espiritual, la iglesia que está en Pérgamo es la iglesia católica. Como mujer, en la imitación que hace, trae un cáliz en la mano para dar de beber a todos del vino del furor de su fornicación. Voy a leer Apocalipsis capítulo 17, versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. La gran ramera, como ciudad babilónica que es, ha dado de beber a todas las naciones del vino de su furor.
de su fornicación. El cáliz está lleno de abominaciones. Ezequiel 8 lo leí, lo comenté en el audiovideo anterior. Y de la inmundicia de su fornicación. Cada vez que adoras a una imagen, aunque sea de Cristo, la Virgen o Dios, estás bebiendo el cáliz de ese cáliz. Porque en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos del 1 al 5, establece la ley de Dios. Lo siguiente, lo voy a leer. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Absolutamente todos los ídolos de los pueblos fueron suplantados por Constantino, emperador romano, alrededor del año 316 después de Cristo, con la libertad de culto. Es cuando nace la iglesia que está en Pérgamo. Todo fue suplantado: escultura, imagen, figura, esfinge, símbolo, etc. Todo, hasta las vestimentas, las canciones y endechas, así como las liturgias, los dogmas y los ritos, así también los nombres. Confundieron la palabra dioses con demonios. Voy a leer lo que el apóstol Pablo dice a los gentiles. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos del 16 al 22. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. La iglesia que imita como ciudad ha sido sentenciada como Babilonia. Jeremías 51, versículos 6 y 7. Los voy a leer. Huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de la maldad. Porque el tiempo es de venganza del Señor,
le dará su pago. Copa de oro fue Babilonia en la mano del Señor, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron, por tanto, las naciones. De su vino bebieron los pueblos. Dios invita a su pueblo a salir de ella. Apocalipsis 18:4, lo voy a leer. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. El rey de Moab invitó al pueblo elegido por Dios a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Libro de los Números, capítulo 22, versículos del 1 al 11. Y también en el mismo libro de los Números, capítulo 31, versículos del 12 al 16. Por medio de la doctrina de Balaam, que es manifestada en Números, capítulo 25, versículos del 1 al 18, el pueblo sacrifica a los demonios y fornica. Adorar a otros dioses y no al único Dios, creador de todas las cosas, es fornicar. Cada vez que lo hacen, están bebiendo del vino de la fornicación. La doctrina de Balaam está retenida en la iglesia que está en Pérgamo, en sentido espiritual, en la iglesia católica. Voy a leer el mensaje a la iglesia que está en Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienen mi nombre y no han negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. El trono de Satanás está en el mundo, hoy en poder de la bestia. Apocalipsis 13:2. El Espíritu de Jesucristo les dice a las personas que están en Pérgamo, entre paréntesis, Iglesia Católica, se cierra el paréntesis, que además de conocer él sus obras, retienen su nombre, pero viven en el mundo. Libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4.
Las personas que viven en el mundo dejaron de ser peregrinos en el desierto. Solo piensan en las cosas de la carne. Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 34. Para los que hemos nacido del Espíritu de Cristo, nuestra morada está en los cielos. Filipenses 3:20. La doctrina de Cristo es la doctrina de Dios. Juan capítulo 7 versículos 14 al 18. En la iglesia que está en Pérgamo, las doctrinas no son de Dios. Voy a leer lo que está escrito de lo sacrificado a los ídolos. Primera de Corintios capítulo 8 versículos del 1 al 13. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, entre paréntesis, como hay muchos dioses y muchos señores, se cierra el paréntesis. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa, en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Un lugar de ídolos es todo lo relacionado con la Navidad, como ya lo comenté. Como ejemplo, lo que se propuso Constantino, emperador romano, por el año 316 después de Cristo, al proclamar la libertad de culto, fue armonizar todas las religiones con el imperio. El emperador, los cultos al sol, a la luna, a todo el ejército del cielo, con las fuerzas de la naturaleza y al individuo con ello. Imitando a Dios, el hombre es conformado a imagen y semejanza de sus dioses. La iglesia quedó bajo la protección imperial. Mantuvo la forma externa de los rituales tradicionales, entre paréntesis,
hábitos y costumbres, pero cambió su contenido. Hizo una liturgia romana, cambió los credos y sustituyó las estatuas, las figuras y los dioses gentiles por los del cristianismo. Les dio nombres cristianos. El solsticio de invierno, cada 25 de diciembre, era motivo de una gran fiesta en honor al nacimiento del sol Invictus en el Imperio Romano. El nacimiento del sol cada año, el nacimiento de Jesús, sustituyó esta fiesta solsticial de tradición milenaria. El Jesús mitológico nace cada 25 de diciembre bajo el Imperio Romano para los gentiles. Las naciones señalaban sus fechas más importantes por medio de fiestas religiosas. El evangelio cristiano se predicaba por todo el mundo bajo el Imperio Romano. Italia, España, las Galias, Francia, Alemania, África del Norte, Grecia, el cercano Oriente, como se hacía desde sus inicios por todas las naciones. Hechos capítulo 2 del 5 al 11. Voy a leer lo que dijeron los apóstoles y Pedro ante el concilio y el sumo sacerdote israelitas. En el libro de los Hechos, capítulo 5, del 27 al 33. Cuando los trajeron, les presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los cristianos no podían admitir que Roma y sus emperadores fuesen dioses, ni debían adorarlos. Los emperadores creían que su autoridad estaba por encima de todas las leyes, mientras que los cristianos creían que la ley de Dios estaba por encima del emperador. Y eso se consideraba una clara rebeldía que implicaba peligro para la estabilidad de un imperio asentado sobre el concepto pagano, entre paréntesis, gentil, de una política, entre paréntesis, religión, en la que la conciencia tenía que estar sometida a las normas del Estado. El imperio se hallaba helenizado con la conquista de Grecia. Las divinidades griegas pasaron a Roma y se fundieron con las divinidades propias.
Zeus se identificó con Júpiter romano. Atenea se convirtió en Minerva. Ares en Marte. Poseidón en Neptuno. Afrodita en Venus. Hera en Juno. Hermes en Mercurio. Artemisa en Diana. Estía en Vesta. Dionisio en Baco. Dioses que personificaban a otras tantas virtudes o actos relacionados con la vida de entonces. Dioses protectores de las siembras, el honor, la fidelidad, etc. También rendían culto a los muertos. Los mitos se humanizaban, servían para la personificación de las fuerzas de la naturaleza que se utilizaban para unir al pueblo. Al mezclar la historia con el mito, surge la leyenda. En la región del Ática, en Grecia, a partir del siglo V antes de Cristo, tuvieron un desarrollo mayor los misterios, entre las cuales se hicieron famosos los de Eleusis, en honor a Demeter. Los ritos eran secretos. En Roma, las Lupercales y las Saturnalias. Las Lupercales en honor al dios de la fecundidad, un dios pastoral, es Pan, es Fauno, es Lupercus, celebrado del 14 al 15 de febrero. Es otra faceta de Saturno, el sol negro, Lucifer. Las Saturnalias en honor a Saturno, dios de la agricultura, del 17 al 23 de diciembre. Constantino, el emperador romano, concedió la libertad de culto, cambiando los nombres a las divinidades de los gentiles por nombres cristianos. Osiris, Baco, Dionisio, ahora es San José. Venus es Afrodita, es Astarte, es Istar, es Isis, es la reina madre de Dios para los gentiles. No es María, madre de Jesús, que mencionan los evangelios. El nacimiento de Jesús y el nacimiento de Juan el Bautista es mitológico. Los mitos se disfrazan de historia. Detrás de todas las imágenes hay demonios. Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Aclaro que bajo la ley de Cristo, Primera de Corintios, del 9 al 21, a libertad nos llamó Dios. Gálatas, capítulo 5, versículos 1 y 13. Voy a leer Primera de Corintios, capítulo 10, del 23 al 33. Y el versículo 11, y el capítulo 11, versículo 1. Capítulo 10 del 23 al 33 y capítulo 11 versículo 1. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería comed, sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia,
porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Los personajes que fueron iniciados en los misterios y los seres mitológicos son seres humanos que, imitando la creación de Dios, actúan como fuerzas de la naturaleza, haciendo creer que lo que predican es verdad. Y esos espíritus se evidencian con la ley de Dios y de Cristo. En el siguiente audio-video comentaré la doctrina de los nicolaitas, si Dios quiere.